Son varios los factores que inciden en la forma en que envejecemos, pero usted puede hacerse responsable directamente de 3: su alimentación, su ejercicio, su descanso. Prevenir es la mejor forma de llegar a la vejez. Decía Víctor Hugo que hay un amanecer indescriptible en la vejez feliz y yo digo que sí. Gracias a la experiencia que usted le regala al mundo, tenga feliz mañana de lunes y sea bienvenido a mejorar su salud y aprender a envejecer. Que el día de hoy le vamos a platicar de un tema interesante pero además muy curioso, pues resulta que un solo virus da lugar a 2 enfermedades. El virus se llama varicela zoster. La primera vez que nos da, por lo general en la infancia, se llama varicela. La segunda se llama herpes zóster y es la manifestación local de la reactivación de ese virus que nos dio anteriormente. Muy molesto para el adulto mayor, aparecen vesículas extremadamente dolorosas, el tiempo de manifestación es variable, se puede resolver sin ningún problema o bien puede ser un verdadero problema, mermando la calidad de vida de la persona que la padece, provocando esa famosa neuralgia posherpética, situación poco deseable en la vida de cualquiera de nosotros. ¿Pero usted sabía que todo esto es prevenible gracias a la vacunación? Pues bueno, nuestra cápsula de inicio ya es tradición. Vamos a verla y regresamos para hablar todo sobre la vacuna de herpes zóster para el adulto mayor. El herpes zóster es una enfermedad que genera erupciones muy dolorosas en la piel, mismas que, a menudo, están acompañadas por ampollas. Una vez que se presenta, puede dejar largas secuelas de dolor o, como se llaman médicamente, neuralgias postherpéticas o NPH, que a veces se prolongan durante años. Además de la erupción cutánea, el herpes zóster puede provocar fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y malestar estomacal. Con mucho menor frecuencia, el herpes zóster genera neumonía, problemas de audición, ceguera e inflamación del cerebro. Este herpes, llamado popularmente culebrilla, lo ocasiona el mismo virus que causa la varicela. Una persona que haya tenido varicela puede desarrollar el herpes años después, ya que el virus permanece latente en las células nerviosas con posibilidades de reaparecer años más tarde. El herpes zóster se presenta con mayor frecuencia en personas de más de 50 años o también en quienes tienen bajas defensas inmunológicas, así como en aquellas que reciben algún tipo de tratamiento inmunosupresor. Las personas mayores de 60 años, a quienes se les administra la vacuna anti-herpes zóster, elaborada con virus vivos, deben recibir una dosis inyectada. Existen 2 tipos de vacunas contra el herpes zóster. Quédese a conocer todo lo relevante sobre la vacuna contra el herpes zóster, los tipos de vacuna que hay disponibles, cómo funcionan y cuál es la más recomendable, aquí, en Aprender a Envejecer. ¿Y quién mejor para platicarnos de este tema? Toda una autoridad en este tema, el doctor José Arturo Martínez Orozco. Él nos visita el día de hoy para hablar de este tema. Él tiene como perfil ser médico internista, es infectólogo y es específicamente médico tratante en VIH, pero además muchas enfermedades de tipo viral, bacteriano que afectan a los adultos mayores, así como también él es especialista en micología médica y tuberculosis por parte del Instituto Pasteur de París, Francia, y de la Universidad de París, Detroit. Actualmente el doctor tiene varias publicaciones acerca de diversas áreas. Por supuesto, su área principal es la infectología y actualmente él es profesor titular de la residencia de infectología en la Universidad Nacional Autónoma de México y hoy pues el estudio está de gala recibiéndole, doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y gusto en volverte a ver, Citlali.
Pues muchísimas gracias. Pues vamos a hablar de este panorama. Quisiera no empezar a hablar de la vacuna sin que nos dieras un recuento breve sobre la manifestación clínica, qué le pasa a los pacientes y algo sencillo en donde podamos hacer mención de qué se trata esto del herpes zóster. Claro, muy bien. Mira, veo yo actualmente muchísimos pacientes adultos mayores y con inmunosupresión por herpes zóster y son las preguntas más frecuentes que me hacen en la consulta. Primero, bueno, ¿de dónde sale este virus? Cuando nos dices inmunosupresión, ¿a qué te refieres? Inmunosupresión son pacientes que por alguna situación tienen su sistema inmunológico comprometido o disfuncional, no tienen una función adecuada del sistema inmunológico y estos pacientes normalmente son pacientes con trasplante, con VIH, con diabetes, hipertensión, pacientes con enfermedades reumatológicas, pacientes con cáncer. Todos estos pacientes hoy en día, los post-COVID, que hicieron una enfermedad grave, se consideran pacientes que tienen una disfunción de su sistema inmune y pueden hacer que ciertas infecciones se reactiven. Una de ellas es el herpes zóster. Entonces, el herpes zóster, ¿qué es? Bueno, básicamente, como tú comentabas al inicio y se veía en la cápsula, para que te dé herpes zóster te tiene que dar la varicela de pequeño en algún momento de tu vida, porque el herpes zóster es una reactivación de esta enfermedad. Una vez que les da la varicela, que es un virus de una familia muy grande que se llama los herpes, este virus te da como pequeñas vesículas, son ronchitas con agüita en la piel que a veces se revientan y quedan marca, a veces quedan pues hoyitos en la cara, que es lo más frecuente. Esto pasa en la adolescencia o en la infancia normalmente. A veces ni se dan cuenta los niños, les sale una o dos ronchitas con agüita y se acabó. Años después, dependiendo, normalmente pueden ser 10, 20, 30, 40 años, entre más baja esté la función del sistema inmune, se puede reactivar este virus. La característica de los virus herpes es que una vez que nos dan, ya sea el virus de la varicela, el citomegalovirus, los herpes genitales, los bucales, se quedan en tu cuerpo, viven en el sistema nervioso, en una forma dormida que le llamamos que es la latente. Y por X situación, que normalmente es la inmunosupresión, la baja de las defensas, se activa este virus. Hoy en día vemos muchos espectros en estos pacientes que se les bajan las defensas, desde personas muy jóvenes, sanas, pero el puro estrés fuerte de la vida, de la familia, psicológico, les puede activar el herpes zóster. Yo veo muchos jovencitos que no tienen enfermedades, pero viven en un estrés constante muy severo. Es justo lo que te iba a preguntar. Ahora está muy de moda con la pandemia hablar del sistema inmune y de la inmunosupresión. Entonces todo el mundo dice, bueno, ¿yo dónde me hago un panel, doctora, para saber si tengo inmunosupresión? Entonces decimos, bueno, es que todo en la vida, la contaminación, una mala alimentación, puede provocar alteraciones al sistema inmune, esto lo sabemos nosotros. Pero, por ejemplo, específicamente en el adulto mayor, ¿habrá alguna necesidad de corroborar que este sistema funciona bien? Claro, mira, esta es una pregunta muy importante. Todo mundo debemos de saber que conforme pasa la edad, nuestro sistema inmunológico en general también envejece con nosotros. Entonces, esto se le llama la inmunosenescencia, que ese es el término médico. Nuestro sistema inmunológico va a envejecer en algún momento y es más frecuente o es más notorio el impacto después de los 60 años. Después de los 60 años hay más riesgo de que nosotros vayamos a tener algún tipo de infección o alguna infección que nos dé de pequeño que se pueda reactivar, en este caso la varicela, que se reactive con el herpes zóster. Los adultos mayores pueden estar sanos, pero vivir en un estrés, no comer adecuadamente, mil cosas, ¿no? Una pequeña cirugía, una infección respiratoria, el COVID. Eso puede hacer que tu sistema inmune disfuncione temporalmente con ya este envejecimiento que tienes normal y bueno, pues te predispone al herpes zóster. Y bueno, voy a pensar que esto también depende de qué tan grave me da la enfermedad y qué tantas secuelas quedan después de la enfermedad. Y específicamente quisiera que nos dijeras eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la principal complicación de tener herpes zóster? Claro, algo que comentabas al principio, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? Bueno, la característica para que todos lo noten, porque esta enfermedad, aunque no lo creas, Itlali, es bien difícil de que un médico la pueda diagnosticar. Pues sí, es increíble porque dice uno, bueno, pues lo está viendo. Exactamente. ¿No? A mí me llegan muchísimos pacientes que ya pasaron por 2 o 3 médicos porque les dicen que es una infección en la piel llamada celulitis, que es una alergia, que es una dermatitis por contacto, que es por el estrés, pero no. Tienen que identificar muy bien a las personas que ya les dio varicela y si tienen más de 60 años o algún tipo de enfermedad crónica, si tienen estas manifestaciones. ¿Cuál es la manifestación inicial? Lo primero que empiezan a sentir, como está en el sistema nervioso y se activa ahí y se va hacia la piel el virus, empiezan a sentir calambres, cosquilleos o cosquillitas en la piel o que no dan otras dermatitis. Que no dan otras dermatitis. Entonces, inicialmente empieza con esos calambritos, adormecimientos de la piel y después ya empieza a ponerse roja la zona que se está infectando.
Entonces se empieza a poner roja y unos días después o en el mismo día, depende qué tan bajo esté tu sistema, la función de tu sistema inmune, empiezan a salir los que tú decías, las ronchitas con agüita, que se llaman vesículas, y empieza a llenarse la piel de estas vesículas, está roja la base y empieza a arder. Entonces aquí todavía no viene un dolor muy fuerte, lo primero que sienten después del cosquilleo, el adormecimiento es ardor, ya que tienen rojo y que tienen las vesiculitas. Posteriormente van incrementando la cantidad de estas vesículas y lo rojo en la piel. Y la característica, para que todos en tu auditorio lo tengan presente, es que el herpes zóster normalmente sale en una mitad del cuerpo, no sale en dos lados, no es como nosotros los médicos decimos simétrico. Entonces sale de un lado y del otro no. Eso es porque viven en unas zonas que médicamente decimos que son los dermatomas. Cuando es una varicela, normalmente la varicela pues sale en todo el cuerpo de forma diseminada y normalmente sale en los dos lados. El herpes zóster te puede salir en un brazo, en otro brazo, en las mujeres es muy frecuente en la zona abajo de la mama, en una zona de la espalda de un lado o en una mitad de la cara. Entonces es más o menos la manifestación inicial del herpes zóster. Pues muy interesante. Ahora quisiera que nos hablaras sobre exactamente el tema de la prevención a través de la vacunación y que nos dijeras cuántos tipos de vacuna hay y de qué depende la selección de cada una de ellas. Después del corte, quédese usted porque estamos aquí platicando sobre cómo puede usted prevenir este estado pues poco deseable en la vida de todos, que es el herpes zóster, y las complicaciones que vienen cuando vamos avanzando en la línea del tiempo. Esto es Mejorando mi Salud de Aprender a Envejecer. Le espero después del corte. Yo creo que va a haber algunas actividades que no voy a poder ya realizar con más edad, ¿no? Pero definitivamente sí me considero todavía en este medio un buen rato. ¿Hasta dónde llegará mi capacidad para enseñar por tiempo cronológico, por capacidades físicas? Pues no lo puedo saber, pero si me lo preguntas, a mí me gustaría trabajar por lo menos 10 años más dando clases. Yo siento que envejecer es recoger tu cosecha. Todo lo que sembraste, bueno y malo, y creo que eso es lo que hay que asumir. Continuamos platicando el día de hoy con el doctor José Arturo Martínez. El tema es la vacuna. Doctor, háblenos de la vacuna. ¿Quién la autoriza? ¿Desde cuándo está autorizada? ¿Quién la trae? A ver. Mira, es muy importante que todos conozcamos que esta es una vacuna que tiene una característica que es de virus vivos atenuados, es decir, que son virus vivos y que tienes que tener un sistema inmunológico un poquito fuerte para tener esta vacuna. Esta vacuna ya tiene décadas autorizada en el mundo realmente. Hay dos tipos de vacuna. Una que está aquí en México, que es la de virus atenuados y que son 2 dosis, la inicial y a los 6 meses. Y hay otra que no está aquí en México, pero que está en Estados Unidos, que se llama Shingrix y que no es de virus atenuados y esa se puede poner independientemente de cómo esté el sistema inmune. ¿Quién la autoriza? Aquí en México COFEPRIS y en Estados Unidos las dos que están autorizadas es la FDA. Y es una vacuna pues realmente muy segura, solamente que sí tiene que valorar su aplicación un médico especialista para que no tengan reacción a la vacuna y que cursen muy bien su enfermedad y que sirva para prevenir y tratar, porque esta vacuna también sirve como tratamiento para quitar los dolores del herpes zóster. Es muy importante que todos lo conozcamos. Eso es importantísimo. Yo te quiero preguntar, ¿quién es candidato para ponerse esa vacuna? Cuando tenemos 60 años todos nos las tenemos que poner y uno pensaría, ¿no? Y además las preguntas de las redes ayer estuvieron ahí diciendo, bueno, doctora, pues si esta vacuna previene ese virus, ¿por qué no se la ponen a los niños y entonces nunca les da varicela y después nunca tienen herpes y después nunca tienen neuralgia? Claro, exacto. ¿Qué nos dices al respecto? Es muy importante, para poner la vacuna mínimo los pacientes nos tienen que decir que sí recuerdan que les dio varicela o que ya les dio un cuadro de herpes zóster, porque a veces no se acuerdan que ya les dio varicela, pero sí les dio un herpes zóster y son súper candidatos a la vacuna. Si nunca les ha dado varicela, no se pueden poner la vacuna porque les puede condicionar un cuadro de varicela. Entonces, si a las personas que no les ha dado varicela, la forma de prevenir este virus, existe una vacuna de la varicela. Entonces, es una vacuna completamente diferente a la del herpes zóster. Entonces, mi paciente ya le debe de haber dado varicela o un cuadro de herpes zóster y lo ideal es que sea 15 a 21 días después del cuadro de herpes zóster agudo. Cuando tienen el zóster agudo, nosotros los infectólogos tratamos con antivirales, bajamos el virus y después ya iniciamos la vacunación
para prevenir que no tengas una recaída y, como te comentaba, también es terapéutica, o sea, quita muchísimo el dolor y las secuelas del herpes zóster. Precisamente a eso voy con el efecto terapéutico. Si yo tengo las vesículas activas, ¿me pueden vacunar? Estoy inmunosuprimido en ese momento. Exactamente, estás inmunosuprimido. Y ahí me duele. Y te duele, y en ese momento no vas a tener la respuesta inmunológica que quisiéramos. Entonces, damos un tratamiento todavía más fuerte, que son el aciclovir, el antiviral y antiinflamatorios y varias cosas. Recuperamos tu sistema inmune, quitamos la infección y podemos poner la vacuna del herpes zóster sin problema. Entre más pronto la pongas, pues mucho más rápido vas a evitar que no tengas estos dolores. El dolor más fuerte siempre es cuando le sale en la cara a los pacientes, que puede ser discapacitante, o sea, no pueden hablar, no pueden comer, no pueden ver, les molesta la luz. Y lo estético además, ¿no? Y lo estético, que es muy molesto. Se me olvidó ahí preguntarte algo en cuanto al dolor. ¿Indicado en la neuralgia posherpética, doctor? Claro, esta es una vacuna que si no te la has puesto, está indicado en la neuralgia posherpética. De hecho, hay estudios que han demostrado que disminuye la intensidad del dolor y obviamente el riesgo de que no tengas una recaída que te pueda dar en el mismo lado. Lo ideal, lo que preguntabas hace rato, ¿quiénes se la pueden poner aparte por edad? Se supone que todos los mayores de 50 años deberíamos de tener esa, cuando tengamos 50 años, otro auditorio que ya lo tiene, esa vacuna de forma pues importante y dentro de nuestro esquema pues de vacunación. Pero se puede poner antes de los 50 si tú sufres algún problema del sistema inmunológico y ya te dio varicela, para que no te vaya a dar en algún momento. Otra pregunta importante, ¿dónde me la pongo? Es muy importante que conozcamos que esta vacuna por el momento no está en el esquema nacional de vacunación del adulto, entonces normalmente los pacientes las buscan con los médicos infectólogos en centro de vacunación. Nosotros valoramos a los pacientes y se las aplicamos normalmente en el consultorio. Entonces, los especialistas en herpes zóster y en piel normalmente son los que llegamos a tener la vacuna, dermatólogos, infectólogos, internistas, a veces igual los neurólogos son donde más frecuente pueden encontrar esta vacuna. En la medicina privada. En la medicina privada, centros de vacunación, hospitales donde encuentren estos especialistas, ahí pueden buscar la vacuna. ¿Qué efectos secundarios debo esperar de la vacuna? Claro, lo importante es que el efecto secundario más frecuente es un poquito de dolor en el brazo, en la zona de aplicación. A veces, como es una vacuna subcutánea, no intramuscular, se les pone con una agujita de insulina y se puede poner roja la zona de aplicación. Y ya, a veces muy raro les puede dar fiebre, pero es extremadamente raro. Lo más frecuente es el dolor. Ok, voy a poner el ejemplo. Soy adulta mayor, sana, me la puedo poner. Claro. Soy adulta mayor y tengo herpes, me espero 20 días, 21 días y me la puedo poner. Exactamente. En los dos casos, me espero 6 meses para volverme a poner. Exactamente. Tengo que tener 2 veces. Ajá, si es la vacuna de virus atenuado, si es la otra vacuna, a veces con una o La dos. que tenemos en México. La que tenemos en México son 2 dosis, pero eso lo valora mucho el médico especialista. A veces hay pacientes que requieren una sola dosis y más que suficiente. Entonces, si me pongo 2 y después en ese año ya se acabó para toda la vida, o me la tengo que poner en otro tiempo, no, en 2 años, en 5 años. Completas el esquema de vacunación y ya no te tienes que volver a poner este esquema. Te dura toda la vida. ¿Y qué tanto protege? Te protege una recaída casi 95% de que no te vuelva a dar. Y te disminuye el dolor dependiendo del dolor y la zona afectada desde un 35 hasta un 75% en reducción del dolor. Es altísimo. Es muy alto. Es bastante bueno. O sea, la verdad, la calidad de vida de los pacientes que se la ponen mejora mucho y evitan el riesgo, el estrés de que vuelva a salir otro episodio, y más si tienen algún problema de su sistema inmune. Pues está fabuloso cómo las vacunas no solamente son prevención, sino tratamiento y todas las implicaciones y la investigación que avanza. Tenemos un sondeo del público, vamos a verlo. Quisiera saber dónde me puedo aplicar la vacuna contra el herpes y si tiene algún costo. Muchísimas gracias por la pregunta, Nina. Pues sí, ya se la hemos respondido aquí el día de hoy, pero no sé si quieras... Sí, pues bueno, básicamente buscar especialistas que se dediquen al herpes zóster y que tengan la vacuna en su centro de vacunación. Y muy importante que obviamente varían los costos, entonces realmente no es una vacuna tan cara y yo creo que es una vacuna que vale la pena para ustedes. El tratamiento es carísimo. Inversión para su salud. Es correcto. Si te da el herpes zóster, el tratamiento es muy caro, la rehabilitación es muy cara y obviamente las secuelas, el dolor, lo estético, lo funcional, pues sí también es muy importante. Entonces es una inversión muy buena para después de los 50 años. Regálanos algunos consejos para que nuestros adultos mayores conserven bien, estable y fortalecido el sistema inmune. Para todos ustedes, el sistema inmune y más lo que predispone al herpes zóster en los adultos mayores es
Vivan una calidad de vida sana, normal, no se estresen, no vivan una vida en el estrés, porque el estrés es de las causas más frecuentes para activar los herpes zóster. Diabéticos, hipertensos, con cáncer, pacientes con VIH, controlen sus enfermedades, vayan al médico, acudan constantemente, porque eso es la segunda causa de reactivación. Y la tercera, llevar una dieta sana, Citlali, hacer ejercicio, hidratarse muy bien y estar alrededor de su familia para que siempre tengan muy fuerte su sistema inmune. Qué bonitos consejos nos das, porque además esos nos encantan aquí en Aprender a Envejecer, esos consejos que tienen que ver pues con los cuidados que todos podemos hacer y que no dependen de grandes cosas. Exacto. Sobre todo ahora que lo dices de esta manera, es bien frecuente que la gente diga, bueno, pues es que me dio herpes, doctora, pero cuando uno les pregunta, ¿pero qué pasó? Dicen, no, pues es que me salieron ronchas. ¿Pero qué pasó? Me salieron ronchas. Pero lo que pasó, lo que hay atrás de esto es olvido, es soledad, es estrés. Y bueno, pues muchísimas gracias. Esto nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Esperemos que la siguiente vez le podemos tener por aquí. Y a usted en casa, pues gracias por haber asistido a esta cita de Mejorar su Salud. Nos vemos el próximo domingo, ya lo sabe, en nuestro programa estelar con Patti Kelly, el lunes aquí para seguir mejorando nuestra salud. Y bueno, vamos a seguir todavía con consejos para nuestra salud. ¿Y qué hay de la actualización del esquema de vacunación del adulto mayor? Pues vamos a verlo, y ya recuerde que después tenemos a Pamela Montes de Oca con nuestras redes sociales. Hasta la próxima.